Bendiciones, preciosa familia en Cristo, preciosa comunidad del MLS. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión que gracias a Dios podemos nuevamente poder conectarnos para simplemente disfrutar y conocer más de la presencia del Señor. Dios está haciendo una obra donde está moldeándonos, moldeando naciones a su imagen. Y era lo que precisamente estábamos viendo en el video anterior. Él quiere que voluntariamente corramos hacia Él y demos todo lo que somos y Él se encarga de lo demás. Que pueda encontrar en nosotros, Dios, barro blandito, corazones blanditos que con fe y ánimo voluntario vienen a Él para descubrir la potencia que somos en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos y encargamos este nuevo tiempo al Señor? ¿Le parece? Padre, gracias por tu amor que no se puede contar. Son incontables las paciencias y las misericordias de cada mañana. Gracias por atraernos con amor eterno, por entregarte una tras otra vez por nosotros, no solo en la cruz, sino cada día de nuestra vida. Nos amaste primero, nos llamas tú primero, nos atraes. Y hoy reconocemos este gran amor, este grande amor. Gracias. Gracias. Te recibimos una y otra vez y te damos lugar entre nosotros en la grande obra que estás haciendo. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por amarnos siempre. Gracias por la vida que hoy nos das. Padre, te pido por toda persona afligida, por toda persona enferma en su alma de impaciencia, de ansiedad. Puede invocar tu nombre y puede hallar en ti reposo, puede hallar en ti plenitud, saciedad, como agua viva que eres tú. Oro por todo enfermo en su cuerpo también para que en esta hora pueda recibirte a ti, Señor, y pueda encontrar también aliento de vida. Oro por el desanimado para que también pueda encontrar aliento en las palabras que tú das. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias. Oro por el cansado y el desgastado por el mucho trabajo. Oro que pueda encontrarse con el diseño del reposo, que pueda encontrarse con aquel que lo abraza y le levanta y le dice, ten ánimo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te disfrutamos en este día, en Cristo, tu Hijo. Amén. Gracias al Señor por estos tiempos. Estamos muy contentos porque anoche iniciamos la escuela de familias restaurando el huerto y fue una bendición lo que pudimos recibir, lo que fue impartido. Y le animo que los que se inscribieron puedan hacerlo hasta el final, puedan continuar en esto que Dios está haciendo. Y para el día de hoy tenemos una palabra que cuando la estaba estudiando dije es prácticamente la misma temática de la escuela. Y esto es porque la visión que Dios ha puesto en nosotros, los lentes, apuntan hacia la familia. Por tanto, toda temática, toda escuela o toda actividad que hacemos en el ministerio siempre va enfocado para dar herramientas y tratar asuntos acerca precisamente de la familia. Y hoy vamos a continuar con lo que estudiamos hace 8 días respecto a la historia de Nehemías. ¿La recuerda? Quedó una reflexión acerca de que Dios quiere restaurar su relación con nosotros como individuos, también como casas, y producto de esto se levantó un muro en un territorio, en una nación, en toda la tierra. Estudiamos en el libro de Nehemías cómo estaban construidos los muros y las puertas, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan que nos estaba hablando de los muros?
Los muros nos habla de la presencia de Dios. Dios mismo es muro y antemuro, ¿correcto? A los muros llamarás salvación, muy bien, y a tus puertas alabanza. Esa salvación, hay solo uno que salva, que es Cristo Jesús. Él mismo es el muro, él mismo es la salvación. Y las puertas llamaremos alabanza, está muy claro la instrucción del Señor. Y hay que restaurar eso, el muro y la alabanza. Y colocamos algunos ladrillitos para construir ese muro y quedamos como reflexión, decía, que podamos día a día poder cimentar esos ladrillos. Mandamiento tras mandamiento, temor de Dios más temor de Dios. Cada vez que tú haces una acción pequeña, eh, temiendo al Señor, eso es un pequeño ladrillo. Quizás no puedas verlo. Quizás sea un momento donde, por ejemplo, voy a darles, un varón esta semana me comentó que iba en su carro y él vio como a un hombre se le cayó un dinero, un rollito de billetes. Y este hombre iba en su carro y él detuvo el carro y fue tras la persona, no la encontraba y tuvo que hacer un recorrido. Dejó su carro hasta encontrar a esa persona. ¿Qué son esas acciones? ¿Qué es eso? Eso es temor de Dios. Este hombre le devolvió su dinero y le dijo, mire, es para que eh, se le había caído. Y luego este hombre dice que era para una necesidad, iba a pagar unos servicios públicos. Esto protege las casas, porque el mandamiento es no robarás. Cuando tú guardas eso en tu corazón, estás colocando un muro a tu casa. Así que esa fue la dinámica con la que propusimos hace 8 días estar inquiriendo con cada ladrillo, cada mandamiento y cada situación orgánica y diaria de la vida. Estamos construyendo o al contrario, deconstruyendo. Estamos quitando la protección para nuestras vidas y por ende para nuestras casas. Así que debemos de trabajar en este muro y vamos a continuar. Vimos que esa estrategia, cómo salvar una ciudad, cómo hacer un trabajo magno de poder, ojalá hubiera un amplificador desde el cielo para que se escuchara una sola voz, o Dios enviara un ángel sobre Bogotá y a esa voz que dijera algo como arrepiéntete o ven a mí y toda la ciudad quedara en pavor. Dios lo podría hacer, pero Él no hace eso. Sino que como vimos en el video del alfarero, Él espera que el hombre voluntariamente venga y quiere usar a las casas, quiere usar a las familias como sus voces, como sus manos, como sus pies, como sus pioneros, sus heraldos, donde quiera que Él nos ponga. Esa es la manera que Él actúa, no asustándonos, no amedrentándonos, sino atrayéndonos con amor, con paciencia. Así que la estrategia en el libro de Nehemías es que cada uno trabajaría frente a su casa. Cada uno haría la labor de proteger su casa y frente a su casa construir un muro. Y si casa tras casa lo hacía, pues orgánicamente se iba construyendo el muro alrededor de la ciudad. Muy bien, para hoy vamos a continuar con esta historia. ¿Qué pasó entonces? Quiero decirle que hay tanto tesoro en esta historia de Nehemías. Voy a empezar diciendo lo siguiente. Allí en el capítulo 3 de este libro, Nehemías, verso 20, vamos a ver que Dios es un Dios detallista. Nehemías 3:20 nos va a decir, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Note que allí habla de alguien que está participando en la restauración del muro, pero nota la actitud que dejó registrada la Biblia. ¿Cómo estaba él haciendo? Con todo fervor. Y a veces cuando leemos estos libros que contienen nombres raros y genealogías, como que no da mucho ánimo de leerlo, ¿cierto? Pasa con el libro de Levítico, perdón, en las crónicas, donde hay unas genealogías interminables, pero yo le invito a que pueda hacerlo con ánimo, porque va a encontrarse que de repente va nombrando personas y les da una característica de su actitud, como en este caso. Dice que con todo fervor este hombre
estaba ayudando a la construcción. Es decir, hay un libro donde se registran las actitudes, unas que llaman la atención de Dios, como por ejemplo esta, con todo fervor. Dios sabe la actitud con el que vienes a su presencia, con el que te congregas. Él sabe esa actitud, él sabe si vienes con fervor o en contraste, como allí mismo en Nehemías 3:5. ¿Por qué no lo lee conmigo? Nehemías capítulo 3, verso 5. Veamos otra actitud también registrada allí. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Muy bien. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Otra versión dice, pero sus nobles no ayudaron a la obra del Señor. Otra versión dice, pero la gente importante no se prestó para ayudar a la obra del Señor. También no solo se registra la actitud de fervor para los asuntos de Dios, también queda registrado, como en este caso, gente que no quiere colaborar. El cielo, el Padre, ve las actitudes de los hombres. Y en algunos casos como este también quedan registradas las malas actitudes. Qué vergüenza que en este caso quedó registrado que gente importante, ya vamos a ver qué tipo de gente es, no quiso ayudar. Así que la actitud que hoy tienes, esa actitud está siendo registrada por el Señor. ¿Quién sabe si en el libro de tus obras también? Lo cierto es que Dios ve la actitud con la que venimos a construir, la actitud con la que obedecemos o la actitud con la que corremos y decimos, no, no quiero estar allí. Pero quiero decirle a la gente que está con fervor buscando al Señor, no te desanimes porque Dios está registrando eso en su corazón y ciertamente recompensa. Y también quiero decirle a la gente que se conecta a esta transmisión o se congrega donde quiera que sea, que el darle la espalda a Dios no significa que Dios no está enterado de lo que haces. No, Él también está registrando y diciendo, eso está siendo contado también. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay punto neutro. O eres del Señor o estás en su contra. Este es el mensaje del evangelio, no terrorista. No, es un evangelio que de verdad te confronta y te dice, o eres del reino de Dios o estás en contra del reino de Dios. No hay actitud neutra. Mientras tú dices más adelante, mientras tanto eres enemigo de Dios. Así que la invitación que hace el Señor es que Él tiene una misión. Él tiene unos planes preciosos para ti, para tu casa, para una nación. Y desea hacerte parte de estos asuntos. Y tu actitud está siendo contada. Ahora, miremos un poco quiénes eran estos que quedan registrados que no quisieron ayudar. Gente noble, importante, grande, tecoitas. Tecoa fue una ciudad importante en el reino de Roboam, un rey de Israel. Y este rey fortificó, invirtió mucho en 3 ciudades. Una de ellas fue Tecoa, ciudad de donde, por ejemplo, es el profeta Amós, fue el profeta Amós, ciudad donde una mujer muy astuta es llamada por Joab para intervenir ante el rey. Y allí, al ser fortificada esta ciudad, era una ciudad muy próspera junto con Belén y otra ciudad. Allí había gente importante, gente adinerada. Y fue precisamente esta gente próspera, esta gente que era importante, líder comercial, no se sabe si también líder espiritual, pero tenían una influencia en todo caso. Y fueron ellos los que no quisieron ayudar. Y esto me recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que nadie puede servir a 2 señores. O amas a las riquezas o amas al Señor. Es decir, yo sé que la mente latinoamericana está acostumbrada a hacer muchas actividades al tiempo y en todas ellas obtener recursos. Eso está bien. Sin embargo, espiritualmente, el corazón con el que sirves
al Señor, debe ponerlo a Él como primero en todo, dispuesto a hacer todo lo que Él quiere, a guardar sus mandamientos. Y esto hace que le sirvas a Él, el que lo ames a Él. Él dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, cuando empieza a haber prosperidad, sobre todo la material, esto lo digo por las múltiples referencias que hay en la Biblia respecto a lo que pasa con un hombre, una familia, cuando empieza a ser prosperado materialmente, y generalmente es que le dan la espalda a Dios. Un hombre muy rico en la Biblia, precisamente, llegó a darle la espalda a Dios. La oportunidad y los 8 negocios que tenía Salomón, 8 actividades económicas, llegaron a consumir tanto su tiempo, a cargarlo tanto, de olvidarse del Señor y hacer de su casa, del templo, un lugar donde se refugiaban dioses, ídolos, múltiples esposas, y finalmente terminó pervertido el hombre, torcido. Otro hombre de Dios le dijo en una oración al Señor, también yo te pido, Señor, que no me des tanto para no olvidarme de ti. Tampoco me des poco para no renegar de ti. Dame lo que necesito para vivir. Y creo que esa es una oración sensata, porque la característica del corazón del hombre es egoísta, y cuando empieza a prosperar, cada vez quiere más y más. Hay algunos versos que yo saqué de Proverbios que me gustaron mucho. Proverbios 1:19 dice, así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La tendencia del corazón cuando alguien adquiere un bien es que pronto conseguir otro bien. Y cuando ya tiene 2 bienes, quiere 5. Y esa es la codicia natural del corazón del hombre. Dice el otro proverbio, perdón, Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. ¿Qué quiere decir eso? El que ama mucho el dinero no se sacia de dinero, porque simplemente solo hay una persona, un estado que sacia, y es la presencia de Dios. Todos los demás estados, las demás búsquedas siempre tienden a la codicia y a la no saciedad. Queremos más y más y más y más. Es la tendencia del corazón del hombre, y esto pasa, les decía, cuando empieza a prosperar económicamente o materialmente una persona. Eso también a nivel intelectual. Quieren más y más y más. Sin embargo, esto hace siempre que podamos olvidarnos de Dios si es que no tenemos a Dios como primer asunto de nuestra vida. Aquí no estoy tratando de decir que Dios no vaya a enriquecer o a prosperar a alguien. Dios es el Dios de las riquezas. Mío es el oro y mía es la plata, dijo el Señor. De Él es el enriquecer o el empobrecer. Pero lo que Él desea es que el primer asunto de nuestro corazón sea Él y no las riquezas. Y las decisiones que empecemos a tomar no sea en torno a las riquezas. Esto para tanto la gente que prospera como la gente que empieza a tener necesidades. Lo primero que sacrifica alguien que no tiene en primer lugar al Señor es el dar al Señor, precisamente. Cuando dice se ajustó el presupuesto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que empiezan a sacrificar es precisamente eso, el dar al Señor, el dar al prójimo. Así que las riquezas en Tecoa habían crecido, y la gente más adinerada fue la que no ayudó. Y esto coincide con lo que el Señor dijo. No puedes servir a Dios o a las riquezas. Para servir a Dios debemos estar dispuestos a sacrificar, porque generalmente el que empieza a ser prosperado empieza a ocuparse más y más. Y de repente antes trabajaba 5 días y ahora trabaja 6. Y de repente necesita hacer más y ya no trabaja 6, sino 7 de 7. Y en ese momento es cuando el corazón dice, no, yo no me he olvidado del Señor. Ya te olvidaste de Él porque no estás guardando el tiempo de reposo, por ejemplo, donde Él prometió que 6 días son más fructíferos que 7. Sin embargo, el afán de que prospere
el negocio, que prosperen en mis múltiples ocupaciones, requiero ese séptimo día. No puedo dárselo a Dios, no tengo tiempo para hacerlo. Pero el llamado de Dios es lo que dice aquí Eclesiastés: el que ama el mucho tener no sacará el fruto. Debemos tener aún tiempo de reposar y disfrutar la cosecha. Pero a veces queremos sembrar y sembrar y sembrar y sembrar en esta vida y no esperamos la cosecha, sino que, como dice acá, nos roba la vida. Te está robando el tiempo de disfrutar lo que has trabajado, lo poco o lo mucho. Te está robando esa codicia de el disfrutar tu familia. De repente ves que tu hijo ya te alcanzó en estatura y ya no, y cuando quieres pasar tiempo con él, ya no jugues, no juguemos a la pelota, papá, ya me pasó esa edad. Te está robando la vida, el amor a las riquezas. Ahora, tú de pronto me estás escuchando y dices, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no soy rico. Pregúntale a cuánta gente de necesidad que está pasando y tú eres un rico para él. Tienes ducha eléctrica, tienes acceso a este internet, tienes 3 comidas diarias. Hay mucha gente que te consideraría rico a ti. Así que esa palabra es para confrontarnos y decir, ¿será que las riquezas que Dios me ha dado, las oportunidades que Él me ha dado, han hecho que yo no tenga buena actitud para colaborar? Eso como que no es para mí, eso es para gente desocupada, llamados pastores, que se encarguen de orar. Eso de orar no es para mí. Lo mío son los negocios, lo mío es que mi casa, que mis profesiones y demás prosperen. No, tú eres llamado a que con tu riqueza, con tus oportunidades, tus habilidades, tus dones, tus capacidades, aportes al Señor. Y si eso significa despojarte, dar una empresa, dar una casa, perdí un negocio, perdí una oportunidad, puedas hacerlo a causa del Señor, a causa de prosperar en Él, de entregarme a sus asuntos. Jesús dijo, Mateo 5:24, el que haya su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando aparentemente perdiste una oportunidad por guardar un mandamiento, por mantener una conducta de temor de Dios, estás ganando. Está siendo escrito en la Biblia. Pero cuando tú dices gané, la estás perdiendo. Tú dije, no, pero es que, a ver, prosperé, pude salir de una deuda. Sí, pero estás perdiendo, se te está robando la vida, las riquezas. Así que, ¿cuánto estás colaborándole a Dios? Esta semana, por ejemplo, la instrucción fue construir muro. ¿Pudiste inquirir en un muro? Quizás las riquezas no te dejaron hacerlo, porque es un amo, las riquezas es un amo, y como amo demanda, y dice, necesito que me fortalezcas, necesito que innoves, necesito que estés inquiriendo, trabajando fuertemente en eso. Creo que hay que tomar una decisión, si Dios o las riquezas. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, Él se va a encargar de las empresas, de los negocios, y va a hacer que 6 días sean más fructíferos que 7. Tenlo por seguro. Muy bien, dicho esto, que Dios mira las actitudes tanto de los que colaboran con fervor o los que no colaboran, dicen, esos no son mis asuntos. Vamos a ver entonces qué pasó. Nehemías y todo el pueblo están listos y ya están construyendo. Aquí vamos en la historia, están colocando ladrillos, algunos están en las puertas, unos están colaborando al frente de sus casas, otros un poco más de sus casas y demás. Pero comienza a pasar algo. Cuando tú decides construir tu vida en Cristo, en la roca, no creas que es un camino fácil. No, 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 no. Es un camino donde se van a burlar de ti. Nehemías 4, del 1 al 3, vamos a ver el efecto de lo que causa esta construcción. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, al cual dijo, lo que ellos edifican
lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Entonces encontramos que en estos árabes, que vamos a ver más adelante, estaban metidos aún en cuestiones del diezmo. Los lugares que ocupaban las ofrendas eran habitaciones de los árabes. Empiezan a enojarse. Esta gente que está haciendo, ¿será que van a volver a sacrificar? Es lo primero que preguntan. Cuando tú comienzas a decir, vamos a tener un altar familiar para sacrificar a Dios alabanza, para dar nuestras vidas, vamos a pagar, yo me llamo. Vamos a pagar lo que nos distrae. Porque tiempo sí hay, solamente que el tiempo libre se lo dejamos a nuestros placeres, al control del televisor o a las series de Netflix. Pero cuando tú dices, apaguemos eso, porque la fuerza que me resta, voy a hacer un altar con mi casa. Inmediatamente va a haber un Sanbalat, un espíritu de Sanbalat, de furia, y un espíritu, en este caso de Tobías, burlador. Eso que están construyendo, si se sube una zorrita, se cae. Está diciendo, tú eres un débil. Van a llegar burlas de voces interiores, que son dardos del diablo, que te van a recordar el pasado o el pecado que hiciste en ese mismo día. Tú eres un débil. ¿Pretendes construir una relación con Dios? ¿Pretendes ser cristiano? Eres un débil, mira tus debilidades, ese muro se va a caer. Van a ver también escarnio. El espíritu de Sanbalat va a empezar a escarnecer y a decir, mire, ese comenzó dizque a congregarse. Dice que se inscribió en una escuela para restaurar el huerto, pero ese es el cuarto matrimonio que tiene. Tendría que restaurar 4 huertos. Y en fin, va a empezar un escarnio, un desánimo. Y también van a llamar ejércitos. Si tú eres de los que se puso la camiseta del Señor y dice, yo voy a caminar por el camino angosto a pesar de la burla, a pesar de la oposición, a pesar del cansancio. Voy a empezar un discipulado con mis hijos. Vamos a guardarnos para el Señor. Vamos a empezar a hacer todas estas cosas. Inmediatamente en el espíritu hay una circular de Interpol. Por todo el infierno se está buscando. Y ponen tu foto y tu nombre. Ese va a construir con Dios, hace parte del reino de Dios. Les dije que no hay punto intermedio, ¿no? A los que son intermedios, los tecoitas, el diablo los considera suyos. Sin embargo, el que se pone la camiseta para construir es un enemigo. Y comienza la búsqueda y van a amedrentarte y van a venir muchos ataques, divisiones del diablo para que no puedas construir en Dios. Sin embargo, cuando tú estés entonces escuchando que hacen, que escarnecen de ti, que se burlan de lo pequeño que eres, tan pequeño que es tu ministerio, tan pequeño ese devocional que tienes, no tienes nada diferente para ofrecer. ¿Y qué te va a escuchar a ti, Dios? Qué ridículo que eres, hombre, esos no son temas para varones, el tema para varones son otros. Y todas esas ridiculeces que comienza a poner el diablo en la mente, eso es asunto de mujeres. Son desánimos para que no construyas, para que puedas ver la gloria de Dios, para que no puedas verla. Sin embargo, hay una estrategia que hace Nehemías. Leamos esa estrategia que es el punto neurálgico de esto que nos convoca hoy. Nehemías 4:17. ¿Listo? ¿Lo tenemos? 4:17. Perfecto. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. ¿Qué estrategia, no? Ellos eran conscientes que en cualquier momento este ejército, por cierto numeroso, iba a venir a intentar que lo que se había construido, que para ese momento iban en la mitad del muro, fuera destruido. La estrategia fue que en una mano la espada y en otra trabajaban en la obra. Si usted se pone a imaginarlos, parece como ridículo. Imagínense a alguien con un palustre, con un rastrillo en una mano
y en la otra la espada. No eran guerreros ellos. Sin embargo, la instrucción era, van a defender su casa. Ustedes luchen por guardar su casa. Y Nehemías psicológicamente habló eso a cada casa, a todo el pueblo, para que defienda a su familia, porque el instinto natural es defender la casa. Nadie toca a mi esposa ni a mis hijos. Tendrían que verse con este león primero. Es la tendencia natural de la leona, del oso, que cuando va a tocar su cachorro, lo van a defender. Nehemías hizo así. Defiende tu casa y eso va a ser suficiente para defender una nación. Cada padre o madre de familia defendiendo su casa está aportando a la construcción de una nación. Qué interesante. Sin embargo, no somos guerreros. ¿Qué hacemos con un palustre lleno de cemento si viene un enemigo? ¿Le echo quizás cemento en los ojos? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Qué hago con el rastrillo? Que en la espalda le rasco para que se vaya. No, ¿qué vamos a hacer, Nehemías? No, pues para eso tienes una espada. Y el instinto que hay en ti va a llevar a defenderte. Sin embargo, hay una estrategia más adelante detallada que ya la vamos a leer. Pero antes quiero hablar de ese diseño. Una herramienta para construir y una espada. Bueno, vamos a lo primero. Esa herramienta para construir la obra está hablando simplemente de tu vida orgánica, el trabajo que tú tienes. Allí como servidor público o servidor privado, haciendo llamadas, atendiendo un negocio, ofreciendo servicios o comercializando. Esa es la obra. Eso que Dios te ha puesto a hacer en este momento, si estás estudiando únicamente, esa es la obra que tienes que hacer bien. Tienes que ser un buen estudiante, tienes que ser un buen trabajador, tienes que ser un buen jefe, tienes que ser un buen empleado. Haz la obra bien. Con esa mano edifica donde quiera que te lleve. Haz que ese trabajo sea un lugar donde Dios pueda construir, donde honestamente puedas aportar como trabajador o donde honestamente puedas bendecir como empleador, donde cada cliente que entra puedas hacer una oportunidad de bendecirlo, hacer negocios honestos, pagando tus impuestos, tanto los de tu negocio como los de tu casa. En fin, todo lo que orgánicamente hacemos en la vida, mañana lunes cuando te levantes, si eres taxista, puedas quitar ese muñeco al taxímetro y puedas cobrar como es. Si eres vigía en la noche, guarda de seguridad, puedas hacerlo honestamente. Si eres peluquero, cualquiera sea tu profesión, aquello que da sustento para tu vida. Algunos prefieren solamente la otra herramienta, es la espada. Vamos a esa segunda parte. La espada o la jabalina, como dice en el original, nos está hablando de la palabra de Dios. No podemos separar lo uno de lo otro. Esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con lo de mañana lunes y con lo del martes y lo del miércoles, con el negocio que estás esperando que se abra, con el trabajo que has pedido al Señor. La espada es la palabra de Dios que te acompaña diariamente para que lo que haces en la obra vaya acompañado con la espada. Lo que tú haces hablando en tu trabajo sea con la espada de Dios. Lo que tú haces y ofreces para mostrar, si es un producto físico, vaya acompañado con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que siempre Dios ha puesto el poder de prosperar en tu boca. Y en tu trabajo, si estás en peligro, dice, no, tengo que esperar al domingo para orar. No. Puedas cubrir tu negocio del ladrón, del que hurta sin darnos cuenta, del que tiene malas lenguas. Es ahí en tu trabajo donde tienes la espada. Algunos que son perezosos, jóvenes que me escuchan, pero que aparentemente quieren ser espirituales, botan el palustre y cogen con las dos manos la espada. Pero Dios ha dicho, el que no trabaja, que no coma. Tienes que ser esforzado, porque del cielo no va a aparecerse un pedazo de carne ni el mercado en tu casa. No, ese tiempo ya pasó. Ese tiempo donde llovió del cielo así de la nada ya pasó. Ahora entraron a la tierra prometida y a cultivar la tierra, a coger el fruto, a cocinar, etcétera.
Así que hay aquellos espirituales que oran para que las cosas pasen de repente como magia. No, 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 saca a Disney de tu mente. Saca a Aladín, ese es el dios Aladín, el que te da 3 deseos en la vida. Y todos piden los mismos 3 deseos. No, 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 ese no es Dios. Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Ese es Dios. Ese es el Dios que te dice, camina por el fuego. Y no dice, papito mío consentido, publicitico. No, yo hago eso por usted. No, esos son las malas madres y los malos padres que no enfrentan a los hijos a las circunstancias de la vida. Sino yo le cubro sus necesidades, papito. ¿Qué talla de zapatos es? ¿Cuáles son talla de calzoncillos? Yo se los compro, no trabaje. Esas son las malas madres, pero ese no es Dios. Dios dice, esfuérzate, trabaja, o si no, no vas a comer. Pelea. Enfrenta a tus gigantes. Dios no le dijo a David, ven, yo voy a derrotarlo. No, hay momentos de derrotar los gigantes y los gigantes no se derrumban ignorándolos. Hay momentos donde Dios te va a dar la espada, te dice, tú destrúyelos. Levántate como varón, pórtate varonilmente, pórtate como una mujer de Dios y levanta a tus hijos bajo esa misma medida. Que en una mano tengan la espada, pero con la otra trabajen, con la otra sean esforzados. ¿Ya hiciste tu devocional de hoy? Empecemos con las cosas sencillas. Pero es que tiene 6 años. Y así nos da, pero es que tiene 40 años. Y se le pasó la vida y nunca aprendió a ser esforzado. Pero hay otros que entonces sueltan la espada y toman en un lado el palustre, en otro una escoba, en otro lado el rastrillo y muchas herramientas y no tienen en cuenta al Señor. Y trabajan, como decía, 7 de 7 y 24 horas. Ciertamente hay momentos de decir no a ciertos negocios. Si van a violar algún mandamiento, algún ladrillo del muro de tu casa. Pero es que es una pequeña mentirilla. Estás quitando, agrietando tu muro. Pero es que es una vez al año, no hace daño. Estás agrietando tu muro. Esto no es un juego. Pero es que nadie me está viendo. Hay una gran nube de testigos. Así que la estrategia que da Nehemías es la estrategia que Dios te da hoy. No digas que tienes un trabajo secular, porque secular significa apartado de Dios. Lo que haces involucra a Dios. Lo que haces cuando ves televisión, tú crees que Dios no está ahí, Él está viendo contigo. No sé si a Dios le gustará ver televisión, ni idea. Pero si a ti te interesa ver televisión, Él se sienta a ver contigo. Así que allí está Dios. ¿Qué vamos a poner a ver a Dios? ¿Qué vamos a poner a hacer a Dios? No separemos la espada de la herramienta de trabajo. Y aquellos que han estado orando por trabajo, Dios va a poner una herramienta pronto de trabajo. Él es Dios fiel que sustenta al justo. Mientras tanto, con tu otra mano, no sueltes la espada. Ahora bien, sin embargo, les decía que esta imagen parece ridícula. Con un palustre y la espada de una jabalina vamos a pelear. Pero hay una estrategia luego que también Dios les da. En Nehemías 4, 14, 19 y 20 dice, el Señor es grande y temible, les habla Nehemías. Yo sé que la obra es grande y amplia y nosotros estamos distanciados en la muralla, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigan el sonido de la corneta o de la trompeta, allí reúnanse con nosotros y nuestro Dios combatirá por nosotros. Tan pronto tengas la espada y tu herramienta de trabajo, ve haciéndolo. Pero cuando escuches un sonido de trompeta, ve allí. Porque allí es donde Dios va a pelear por ti. O sea, aunque tú estés peleando por tu casa, hay una fuerza mayor que es la que verdaderamente protege. Entonces estaba el pueblo de Dios trabajando con su espada y al tiempo trabajando, hacían turnos para cuidar. Pero de repente cuando sonaba la trompeta de Dios, alguien, un sacerdote, tocaba la trompeta, todo el pueblo iba. Y en ese momento Dios retrocedía la obra de Sanbalat y de Tobías. No dejaba que llegaran al muro.
Esa es la manera en que Dios trabaja ahora. Ese sonido de trompeta es la voz de Dios. Asegúrate de escuchar la voz de Dios. Tómate el tiempo en las noches cuando tengas tu herramienta de trabajo y digas, fue un gran día. Y estés cansado, asegúrate de que juntos escuchen la voz de Dios. ¿Y dónde se escucha la voz de Dios? En tu altar familiar, en tu devocional, en ese sencillo devocional que haces de 5 o 10 minutos. Asegúrate de que lo que lees, de lo que cuando le das su corazón, allí escucha su voz. Cuando te dice Él, no temas ni desmayes. Esa es la voz de Dios en ti. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a sostener con mi mano derecha. Esa es la voz de Dios. Asegúrate de que en tu casa suene la trompeta. Asegúrate que en tu casa se deje hablar a Dios. Que haya un tiempo para escuchar a Dios. Asegúrate que de donde te congregas se hable de Dios. No nos interesa testimonios de cómo un pastor ha prosperado, ha sido usado. Qué bendición, pero asegúrate de que ese hora, 2 horas que dedicas a una congregación dominical o el día que saques para escuchar la voz de Dios, para tener un tiempo con Él, se hable de Dios, se hable palabra de Dios, porque eso es lo que nos interesa, porque es allí cuando oyes la voz de Dios que Él pelea por ti. Noten que Dios es un Dios que nos esfuerza. Él pelea una vez nos ve trabajando y con la otra mano la espada, que sus palabras estén en nosotros. Y cuando venimos a Él, entonces Él va a pelear por nosotros. El pueblo de Dios debe ser caracterizado por ser un pueblo diligente, un pueblo responsable. Los mejores trabajadores deberían ser el pueblo de Dios. Los que mejor tienen rendimiento deberían ser el pueblo de Dios. Los más inteligentes, porque tienen un espíritu superior, las mejores actitudes. Si dicen hay alguien que se quiere quedar más tiempo, debería ser el pueblo de Dios. Hay alguien que quiere hacer horas extras, deberían ser ellos. ¿Quién es el que mejor actitud tiene y hace las cosas? Debería ser el pueblo de Dios. Y también, ¿quiénes son aquellos que le dan gloria a Dios? ¿Quiénes son aquellos que buscan la presencia de Dios? Por supuesto, el pueblo de Dios debería ser. Cuando Dios mire una ciudad, no solamente debería haber gente trabajando, también debería haber a su pueblo buscándole en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a varias conclusiones. La primera, que debemos ser gente esforzada, como le acabo de decir. Debemos tener un entendimiento de que en ese esfuerzo, segundo, Dios va a pelear por nosotros. Por tanto, el esfuerzo en Dios nunca es en vano. Si tú haces las cosas como para el Señor, Dios peleará por ti. Asegúrate de hacer las cosas para Él. Cuando termine el día, preséntate delante de Dios y todos los miembros de casa, 1, 2 o 3 o 4, cualquiera sean los miembros de tu casa, que cada uno se asegure de presentar lo que hizo delante de Dios, lo bueno y lo malo, y en lo bueno digan, Señor, toma tú la gloria, tómalo tú, aunque fue injusto lo que pasó, aunque nadie lo reconoce, lo hago para ti. Y vas a ver cómo Dios pone plataformas de prosperidad para tu vida. Vamos a verlo. Creo que voy a dejar hasta ahí. Este es el mensaje para hoy. Hoy quise hacerlo cortico, diciéndoles, entonces el Señor ve las actitudes desde el cielo y las deja registradas y te da una estrategia, que lo que haces junto con la espada va a ser prosperado y por Dios va a ser combatido. No desprecies la pequeña empresa o los pequeños primeros pasos que tienes en un trabajo. Dios peleará por ti y Él prosperará tu camino si decides construir con Él. Si decides que tu casa sea un centro donde sea llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Parece fuerte esa palabra, ¿no? Una cueva de ladrones. No, mi casa no es cueva de ladrones. Pero si se está robando el tiempo, si se te está robando las riquezas, la vida es una cueva de ladrones. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Qué bueno que podamos decir ahora, mi casa será llamada casa de oración, así como el Señor lo dijo. Vamos, dilo allí donde estás. Mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. No me voy a dejar robar el tiempo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Voy a disfrutar lo mucho o lo poco que Dios ponga. Quiero terminar con una oración
porque creo que hay gente con manos muy ocupadas, donde lo mucho que ha hecho, porque sus manos están tan llenas de herramientas, pero ha sido poco productivo. Y una de las razones es porque has violado el mandamiento de Dios, de dedicarle un día a Él, donde pueda descansar tu cuerpo, donde puedas meditar en Él. Y en eso hay bendición, no que entristece, no que desgasta, sino que los otros 6 días van a ser mucho más productivos. Prueba al Señor en esto, pruébalo. Y deja que la herramienta que Él ponga en ti sea suficiente para suplir tu casa. Oremos por esto. Padre, gracias por este día. Y específicamente oro por esas personas que podía ver en el espíritu con muchas herramientas en las manos, pero estaban cansadas y arrastrándolas. Aún su ropaje era viejo. Y decían, ha sido poco provechoso mi tanto esfuerzo. Pero hoy, Señor, te pido que nuestras manos reciban primero la limpieza, soltando aquello que debemos soltar, compromisos que no debemos tener ahora, ni abrazar. Y si son deudas, son cosas que hemos cargado y no queremos soltar, hoy las entregamos a ti y decimos, no puedo cargar más esto. Te pido que pongas en mis manos las herramientas necesarias. Ya conocemos una, que es tu espada. Señor, nos comprometemos a que tu espada esté en nuestra mano, que los dichos de tu boca estén en nuestra boca y esa sea la espada. Y en la otra, oro por esos trabajos que están pidiendo, Señor, ese trabajo que sea bendición y no les robe la vida, con un salario justo donde pueda, Señor, sustentar su casa. Padre, gracias por esos milagros financieros, porque en este tiempo angelical es tiempo aceptable, tiempo de salvación para que vengan esas bendiciones a las manos. Liberación de deudas, hablo en el nombre de Jesús, aquellos que guarden, Señor, tu mandamiento. Te pido por favor por esas deudas que sean desaparecidas, por esos planes de trabajo. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios que esfuerza, pero te pido que ese esfuerzo no sea en vano, porque se hacen las cosas como para el Señor y no para los hombres, delante de aquel juez que sabe pagar, delante de aquel que ve lo que nadie ve. Oro, Señor, por descanso para tu pueblo, por reánimo para tu pueblo, y que podamos vivir una vida de unidad, no separando, Señor, lo que hacemos con la búsqueda tuya. Una misma vida en el nombre de Jesús. Amén.